tenemos peruanos y peruanas que reaccionar. Basta ya de tanto atropello y de tanto sinvergüenza. ¿Quiénes son los primeros que quieren que ella vuelva a ese cargo? Los que tienen que responder ante la justicia. La señora Benavides, si no fuera por la protección que le da el Congreso, tendría que estar hace rato ante los tribunales porque ha cometido delitos en cadena. Noche, el ex defensor del pueblo, Walter Albán, nos acompaña también la abogada penalista Romy Chan. Gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. A ver, en primer lugar me gustaría conocer un poco cuál es la línea de ustedes, cuál es la interpretación que le dan, porque hemos escuchado múltiples análisis. Para ustedes, la Junta Nacional de Justicia tiene la competencia de reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Bueno, a ver, la Junta Nacional de Justicia es un organismo autónomo, constitucional, ¿no? Que tiene como función justamente nombrar a jueces y a fiscales. En el caso de la señora Benavides, lo que ocurrió fue que ella fue destituida. Y ahora, nos guste, no nos guste, sea polémica, no polémica, bien hecha, mal hecha, la resolución que ha sacado la Junta Nacional de Justicia está disponiendo la reposición como fiscal de la Nación. Y ahí viene el problema, ¿no? Que por un lado tenemos un organismo autónomo que nos dice repongamos como fiscal de la Nación, pero por otro lado tenemos a el Ministerio Público con su junta de fiscales que en su momento nombró como fiscal de la Nación a la señora Espinosa. De acuerdo. ¿No? Entonces, claro, ahí el tema es a quién se le hace caso. Y yo la verdad ahí, Tatiana, tengo una posición muy particular. Yo creo que ya no tiene ningún sentido llorar sobre leche derramada. No fue lo ideal, lo más feliz, que la Junta Nacional de Justicia sacara una resolución como esa, que definitivamente debilita aún más nuestro sistema institucional en el Perú. Pero ya está hecho. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Que hay que pensar y mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que lo más adecuado sería que la autoridad máxima del Ministerio Público, que es no el fiscal de la Nación, sino la Junta de Fiscales Supremos, se reúne, sesione y disponga qué es lo que se debe hacer. Que ellos sean los responsables. Claro, y que ojo, puede ser no necesariamente darle la razón a la señora Benavides o a la señora Espinosa, sino de repente poner a un fiscal de la Nación transitorio hasta que se absuelvan las dudas y la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, aclare su resolución. De acuerdo. ¿Cuál es su análisis, doctor Albán? Bueno, yo discrepo de mi colega y amiga Romy Chan. Porque esto es un problema que va más allá de lo jurídico. Jurídicamente creo que es insostenible lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia actual. Anular una decisión que tardó más de un año de la anterior composición de la Junta Nacional de Justicia es algo absolutamente extraordinario y reclama cosas que sean absolutamente transparentes y donde podamos revisar cuál es la causa de esa nulidad. Esta es una resolución salida entre gallos y medianoche, que a estas alturas no sabemos siquiera si hubo sesión o audiencia propiamente. No hemos visto publicada más que una resolución que firma el señor presidente, que era además el ponente. Hay quienes dicen que en buena cuenta la ponencia que él tenía para ser discutida es la que salió, se filtró y la tomaron como una decisión. Pero al margen de los aspectos jurídicos, yo quiero ir a un tema de fondo, lo que nos está ocurriendo en el país, por Dios. Mejor abramos las cárceles y los grandes narcotraficantes y las grandes mafias que dirijan pues todas las instituciones. Sinceraríamos la situación dentro del Estado peruano. ¿Quién es la señora Patricia Benavides? En el caso de la destitución de la cual estamos hablando, fue porque removió a la fiscal Bexader Revilla. La fiscal Bexader Revilla era una fiscal con 40 años de servicios, sin ningún tipo de cuestionamiento su trayectoria. La removió abusivamente para evitar que ella continuara investigando a su hermana, que estaba siendo gravemente procesada por el hecho de que se le atribuía favorecer a narcotraficantes recibiendo coimas, ¿no? De acuerdo, pero solo para precisar, la Junta, digamos, no ha dejado sin efecto las investigaciones, van a continuar, ha cuestionado el proceso. ¿Por qué se ríe? Ese proceso ya concluyó, ya concluyó. Declarar nula una decisión que fue tomada, como dije, con más de un año de procedimientos, es algo absolutamente excepcional que por eso reclama unanimidad, y ya sabemos que no ha habido unanimidad en esto, ¿no es verdad?
Y no hay ningún fundamento para poder dejar sin efecto esa destitución. Pero lo que yo voy, ¿a quién queremos en el Ministerio Público? A una persona que con todo cinismo, cuando postuló para ser fiscal suprema, le dijo a los que componían la Junta en ese momento que jamás intervendría en el caso de su hermana, porque era clarísimo que eso de ninguna manera podía hacerse porque era un conflicto de interés. Lo primero que hizo fue remover a la fiscal que estaba a cargo de la investigación. Cuando el periodismo le pidió cuentas, dijo: tengo un informe de productividad que indica que esa oficina no funcionaba. Ahora quedó claro que el informe de productividad fue falso. Coincido con usted y seguramente también, doctora Chan, coincidirá en que evidentemente necesitamos a las mejores personas limpias, transparentes, en cargos tan importantes en la Fiscalía de la Nación. Pero del otro lado, ya viendo la realidad que tenemos hoy y tenemos una Junta que ha decidido que ella debe volver, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Porque no podemos seguir una fiscal haciendo vigilia y diciendo todos me apoyan y la otra entrando por la fuerza, tumbando la puerta. O sea, Ministerio Público paralizado. ¿Cómo resolvemos eso? Es que yo creo que no estamos tan alejados de repente en el pensamiento de mi amigo también Walter, ¿no? Porque yo también coincido en que los temas de fondo por los que tiene que responder la doctora Benavides son bastante graves y que no se pueden dejar de lado, ¿no? El problema pues es que ya nos han sumergido en esta crisis institucional, ¿no? Una más para contar, ¿no? Una raya más al tigre, ¿no? Y ya en ese contexto tenemos que buscar salir. Honestamente, yo considero que la doctora Benavides, con el comportamiento que ha tenido para buscar hacer valer lo que ella dice es una resolución justa de la Junta Nacional de Justicia, ha sido nefasto. Pero lo mismo se aprecia ahora de parte de la doctora Espinosa, que a mí lamentablemente me ha sorprendido, pero no para bien, ¿no? Porque este hecho ya de hacer vigilia, de presentar un habeas corpus contra la Policía Nacional por algo que ni siquiera ha ocurrido y de alguna manera con un discurso contradictorio donde prácticamente ella reconoce que podría existir algún delito de usurpación de funciones y que por eso, por si acaso, no me vayan a detener, y hacer esto de la vigilia y suspender la labor de la institución, poner personal administrativo ahí en la puerta del Ministerio Público, la verdad, esto es decepcionante. Pero para usted, la Junta de Fiscales Supremos es la que tendría que hacerse cargo de esta situación. Por esa razón yo creo que, pedir una aclaración a la Junta Nacional de Justicia me parece que es arar en tierra no fértil, no tiene ningún sentido. Yo creo que lo más adecuado es, respetando lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, es en tanto ya hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia, que la Junta de Fiscales Supremos se reúna, sesione y diga, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos esta decisión, pero nosotros también somos autónomos en el sentido de, como ya lo han señalado, somos los encargados de elegir un fiscal de la Nación. Entonces, en vista de este conflicto y de que no tenemos certeza de la resolución de la Junta, los alcances, si por ejemplo se reincorpora la señora Benavides, ¿por cuánto tiempo? ¿Se va a suspender el tiempo que ella no estuvo como fiscal de la Nación? ¿Qué va a pasar después con la doctora Espinosa? ¿Podría retomar el puesto? Entonces, hasta que se sepa todo eso, yo sí creo que debe haber una transición. Más aún, después del comportamiento nefasto que la verdad yo considero han tenido las dos fiscales. Doctor Albán, ¿usted qué piensa? Discrepo por completo. La fiscal de la Nación actualmente, Isabel Espinosa, fue elegida regularmente por la Junta de Fiscales Supremos conforme al artículo 158 de la Constitución. Eso está fuera de toda duda. Que esta Junta, de origen espurio, déjenme decirlo, porque fue una comisión especial presidida nada menos por el defensor del Congreso, porque no se le puede llamar defensor del pueblo ese señor, sin ninguna calidad moral y menos tampoco calificación jurídica, está a cargo de la Defensoría. Él presidió la comisión que han nombrado a estas personas, de las cuales, francamente, lo que veo me asquea. O sea, esto no puede ser. El Perú no puede estar en manos de gente de esa inescrupulosa, de esa calidad moral, de esa calaña moral. Y lo que me rescato, la postura del doctor Francisco Tábara, que por lo menos ha tenido la decencia de decir que él no estuvo presente y con lo cual nos muestra que no hubo unanimidad, que es algo que la ley exige. La única fiscal de la Nación es la doctora, en este momento, Delia Benavides. Y lo que está ocurriendo por el otro lado es que una mafia que está encaramada en el Congreso y desde ahí tiene a sus títeres en todas las otras instancias y cada vez copa más el Estado, es la que nos quiere imponer a una persona que prácticamente está allí. O sea, si van a poner
a la señora como fiscal de la Nación nuevamente, mejor llamen a Caracol, sáquenlo de la cárcel y pónganlo ahí. Pero puede desconocer la Junta de Fiscales Supremos la decisión, nos guste o no. Y discrepo también porque hay varios temas de fondo, el tema de unanimidad y cómo lo ha interpretado, de acuerdo con lo que usted ha dicho. Pero puede la Junta de Fiscales Supremos desconocer la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia. Pero por supuesto, ¿qué competencia tiene la Junta Nacional de Justicia para designar al fiscal de la Nación? Alguien podría decir que jurídicamente se sostiene que la Junta pueda decir que vuelva a ser fiscal suprema. Exacto, no pero que... fiscal de la Nación, por Dios. Esto es el descaro absoluto. Tenemos peruanos y peruanas que reaccionar. Basta ya de tanto atropello y de tanto sinvergüenza. ¿Quiénes son los primeros que quieren que ella vuelva a ese cargo? Los que tienen que responder ante la justicia. La señora Benavides, si no fuera por la protección que le da el Congreso, tendría que estar hace rato ante los tribunales porque ha cometido delitos en cadena. Y además que el señor Francisco Tábara, que bien hacía usted recordar, hoy ha dado entrevistas en medios de comunicación asegurando que efectivamente él no estuvo en el debate, él no participó de la votación, y él dice, ¿no? A ver, la Junta Nacional de Justicia entiende que hay unanimidad con 6 miembros. Pero eso, también sostienen algunos abogados, quedó zanjado por el Tribunal Constitucional, que tienen que estar los 7 miembros presentes y votar todos en un mismo sentido para que recién se entienda la unanimidad. Y además él decía, caramba, los 6 miembros han votado sumamente rápido, el proceso se ha hecho en una semana, ya habían debatido, ya habían votado, o sea, él mismo no comprendía o no quería decir cuáles eran los motivos detrás de esta celeridad para que finalmente Patricia Benavides regrese a la Fiscalía de la Nación. Doctora Chan. Aunque un punto, ¿no? Sabiendo que se iba a dar un informe oral donde se discutiera la nulidad, yo creo que lo más apropiado hubiera sido que más bien para zanjar la discusión, él participara y votara en contra. Lo que no entiendo por qué no se hizo. Pero bueno, sin perjuicio de eso, vamos a un tema, ¿no? Ahí sí discrepo totalmente con mi colega. ¿Por qué? Porque yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me genera la misma indignación, pero hay un problema. Uno no puede desconocer los actos de un órgano constitucional autónomo simplemente porque considere que hay algún tipo de cuestionamiento en torno a ello. ¿Por qué? Porque si esa fuera la lógica, entonces también, por ejemplo, podríamos haber dicho, oye, como Castillo le ganó a la señora Fujimori por solo 1%, mira, la verdad yo no estoy de acuerdo, me parece injusto, me parece una arbitrariedad, me parece que hubo trampa, etcétera, 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 y desconocer la disolución del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso es algo que a mí me parece que en democracia, en un Estado constitucional moderno, no es admisible. Más aún, habiendo otras soluciones muy simples, como por ejemplo, que la Junta de Fiscales Supremos, siendo el Ministerio Público también un organismo autónomo, se reúna y diga, ok, perfecto, Junta Nacional de Justicia, en función a tu resolución, nosotros nos vamos a sesionar. Y en la línea de lo que ya han dicho, ¿no? Somos un órgano autónomo, somos quienes fijan quién es la fiscal de la Nación, y en ese sentido, varias opciones. Ratificamos a la señora Espinosa, no consideramos que es adecuado, ok, que entre la señora Benavides, que yo no estaría muy de acuerdo tampoco con esa opción, honestamente, ahí coincidimos con mi colega, ¿no? O tercera opción, que yo creería sería la más razonable en este momento, que es, mira, ¿sabes qué? Fiscal Supremo transitorio, o por último, nuevas elecciones de Fiscal Supremo. Pero la verdad, después de un espectáculo como el que estamos teniendo el día de hoy, donde realmente es lamentable la actuación que ambas damas vienen realizando en esta pugna, yo no creo, la verdad, que ninguna esté ya en capacidad de decir quiero a la patria, quiero a la institución y defiendo la ley. Hoy hemos tenido una serie de actuaciones, una serie de casos del común y de casos incluso conocidos, como por ejemplo el cierre del Larcomar. Yeah. Larcomar se opone, dice, oye, esto es una arbitrariedad de la municipalidad. Pero claro, ¿a dónde puede ir si la Fiscalía de Prevención en este momento no funciona? Claro, todo está paralizado. Si todo está paralizado, si no hay atención en el Ministerio Público, o sea, claro, ¿qué se va a hacer? Y ojo, que estoy hablando de un caso de un cierre de un centro comercial, pero amén con el tema de feminicidios, robos agravados, homicidas, casos de detención en flagrancia, casos en donde puede haber un delito y hay que intervenir por prevención, después de un sismo. O sea, nada de eso se puede hacer. Y las altas autoridades, además, que son investigadas por estos fiscales, que estarán bien campantes ahorita esperando que todo siga su curso. Doctor Albán. A ver, lo primero que quisiera decirle a mi colega y amiga Romy es que precisamente cuando hay quien agrede y quien es agredido, ella como penalista calificada sabe que la legítima defensa hay que sustentarla, hay que defenderla. Y lo que está haciendo la señora fiscal de la Nación es defenderse, pues tiene que defenderse de este ataque. Esto es un ataque. Ahora,
¿Qué se sabe de Patricia Benavides? Negociaba con decenas de congresistas para archivarles sus denuncias. En este momento la propia presidenta está tratando de llegar a acuerdos con ella para que no puedan seguir acusándola ante el Congreso y cuando le corresponda ante el Poder Judicial. El presidente del Consejo de Ministros, sospechoso de los cuellos blancos y debería estar investigado. El que fue ministro del Interior y ahora asesor principal de la presidencia, que se burlaba de la fiscal de la Nación sin entregar el famoso celular, ¿no es cierto? Feliz, aplaudiendo. El doctor Abanto. Miren, dime quién te defiende y te diré quién eres. La trayectoria del doctor Abanto, a mi juicio, no es ética en absoluto. Y él mismo es procesado en varios casos, por eso también le conviene tener a alguien como Patricia Benavides. Estamos asistiendo a prácticamente el copamiento de la institucionalidad en el Perú por gente que no tiene escrúpulos, por gente dispuesta a transar con la criminalidad cuando no ya participa en ella. Tenemos que defendernos y yo felicito a la doctora, a la actual fiscal de la Nación por defender sus fueros. Y creo que el Ministerio Público tiene que defender sus fueros. Lo que va a venir, si esto continuara, es que van a copar todo el Estado. Y ahí sí quiero decirle a la ciudadanía peruana, tenemos que hacernos sentir, hacernos respetar. O sea, no podemos aceptar que el país caiga en manos de bandas y de gente que se ha dedicado a transar con ellas y a proteger a la criminalidad. Para usted entonces, Dery Espinosa tiene que usar las armas de la legalidad, lo que tiene en la mano para defender la Fiscalía de la Nación y quedarse ella, mantenerse en el puesto. Ella ha sido elegida por 3 años. De acuerdo, pero para usted entonces, Patricia Benavides no debería regresar ni siquiera como fiscal suprema. A ver, a mí que me aclaren dónde está la resolución unánime, cuándo fue la audiencia, dónde está la grabación. De acuerdo, el Ministerio Público la ha pedido, de hecho, porque exacto, no hay nada de eso. Si todo eso se regulariza, que vuelva como fiscal suprema. Ya. Pero en ningún caso se puede aceptar que la Junta no tiene ninguna competencia para nombrar al fiscal de la Nación. Y en este momento hay una fiscal de la Nación elegida sin ninguna mácula, sin ningún tipo de cuestionamiento, claro. Ahora, que está cumpliendo un mandato. No sé si esto es interpretable también, porque hay quienes dicen la Junta no está nombrando a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, sino que simplemente está devolviendo las cosas al Estado anterior. Entonces, el Estado anterior, yo le digo lo que dicen algunos juristas, porque al final digo, ¿quién va a resolver eso? Porque hay personas que tienen la interpretación como la suya y es respetable, y hay del otro lado, entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Claro, ahí es donde yo digo que eso lo debe hacer la Junta de Fiscales Supremos, porque ahí, fíjate, Walter, mi preocupación es, yo coincido muchas de las cosas que tú dices, ¿no? Pero mi preocupación es, ok, pero ¿cómo salimos del embrollo? ¿Cómo salimos del problema? Porque ahorita están ellas dos peleando y no hay nadie. Y justamente yo creo que ahí lo que tú decías es la clave, el punto, ¿no? Quien debe solucionar es el mismo Ministerio Público, pero yo creo que no es nada más la fiscal de la Nación. Y eso es algo que debemos entender y no perder de vista. El Ministerio Público es más que la fiscal de la Nación. Es la Junta de Fiscales Supremos el máximo órgano. Entonces yo creo que con bastante facilidad la Junta podría sesionar, es más, la misma fiscal Espinosa podría convocar a la Junta y resolver de una vez el conflicto. No, pero lo que sí a mí me desespera, y me desespera no solamente como litigante, sino porque veo que van pasando en el día a día un montón de cosas que se frustran, es que el Ministerio Público está estancado. Cuando se presentó en la mañana la fiscal Benavides a pretender irrumpir en el despacho del fiscal de la Nación, ¿se había notificado alguna resolución de la Junta? Es que no había sido claro. Los abogados habían hecho una notificación de parte. Sí. Por Dios, ¿qué es esto? Y entonces ella ha defendido sus fueros. Ya, pero... La fiscal de la Nación fue elegida sin ninguna discusión. Recordemos que cuando anulan el cargo o el nombramiento de Patricia Benavides,
fue otro fiscal, Videla, ¿no es cierto? Villena, perdón. Villena. Quien se hizo cargo Sí, transitoriamente. es un poco también la porque propuesta de hubo Roque, que ¿no? esperar a que se configure una situación donde pudiera haber una junta de fiscales supremos Exacto. y eligieran. Esa elección está libre de todo cuestionamiento. ¿Quién es la Junta Nacional de Justicia para decidir de que tiene que irse y poner ellos a Patricia Benavides? Por Dios, qué sinvergüencería, la verdad. Me produce asco lo que es esta Junta Nacional de Justicia y todos los que la han venido avalando, sobre todo desde el Congreso de la República, y esto juega en pared con aquellos organismos que ya están controlados también por el Congreso, como el Tribunal Constitucional. Y lo que genera muchísimas dudas también pasa porque, lo que usted decía, solo se presenta una notificación al Ministerio Público y no hay la resolución completa como usualmente se presenta, notificación de con las parte. firmas. Claro, no, luego llega la notificación, digamos, de la Junta, pero simplemente un papel firmado por el presidente, donde se da cuenta de esa decisión, pero no está la resolución completa, las firmas, ni siquiera el video de la sesión, que es algo que también se conoce públicamente. Y que justamente por eso yo creo que hubiera sido tan simple con que la fiscal Delia Espinosa simplemente le diga a Benavides: disculpe, usted no tiene cita, usted no me han notificado formalmente ninguna resolución, así que cuando me la notifiquen convocaré a la Junta de Fiscales Supremos y le haremos saber. Punto. Pero Romy, el llevar a todo el personal administrativo pero lo para que ha realizar la ocurrido es que institución, Patricia Benavides, con unos matones que ahora dice que son de la policía, irrumpió en el 9º piso y entró a la fuerza. Walter, pero la al vigilia, despacho. cuando se hizo la vigilia, ya no estaba la fiscal No, Benavides. por eso no estamos O sea, hablando de la pero vigilia, si te das estamos, cuenta, hablando de la reacción natural Ya, ok. de alguien que está en el puesto regularmente y alguien que quiere forzar las cosas Ok, y sin pero- ningún título en ese momento. Y todo lo que viene después, la vigilia Bueno, consecutiva, el que la Que administración no demuestre pueda la atender. Junta que tiene una decisión legítimamente acordada, jurídicamente sustentable, y después de eso que la Junta de Fiscales Supremos resuelva lo que considere mejor. Pero ¿cómo lo hacemos que ha para que sigan ocurrido- trabajando los fiscales? Porque actualmente no lo hacen. No, Ese es claro, el claro. problema. Tú estaba hablando, doctor Albán, de lo que ocurrió el día de la mañana, ¿no? Que llega Patricia Claro. Benavides, que el Ministerio Público dice, ni siquiera hemos sido notificados, y los abogados de Patricia Benavides dicen, nosotros hemos notificado de parte, o sea, ya dense por bien enterados y bien servidos, y que esa señora regrese como fiscal de la Nación. Mientras tanto, Delia Espinosa está ejerciendo defensa, como usted Así decía, es. y ha pedido al Poder Judicial la suspensión en el ejercicio de Patricia Benavides por 36 meses. ¿Esto es viable? ¿Se puede ejecutar? Hay Es que- audiencia la próxima semana. Es que yo creo que eso es usar el derecho. O sea, si a mí hay una resolución que no me gusta, me parece injusta o hasta incluso me parece ilegal, hasta puedo presumir que viene de actos de corrupción, perfecto, yo utilizo los mecanismos legales. Puede ser un amparo, puede ser una impugnación, hay un montón de mecanismos que en la Constitución, nuestro ordenamiento nos da. Pero lo que no puedo decir es no hago caso. Eso no lo puedo decir, porque si yo utilizo esa lógica, entonces en todo va a ser lo mismo. O sea, no pago la multa de la policía porque me parece que el policía fue injusto. Es más, me pidió plata primero, como no le quiso dar, recién me puso la multa. Ah, no la pago. Claro, es que en este caso No, la es la justificación misma y el lógica. argumento de Delia Espinosa es, si esta señora regresa, va a comenzar con el poder que va a tener a mover, cambiar fiscales, hacer de las Sí, sí, suyas, sí. ¿no? Es un poco la explicación que da, entonces Ya le lo dice, hay que hizo. suspenderla. Por eso es que ella dice, no puede regresar, tienen que suspenderla. Esa Ok, es la justificación. Yo Perfecto, creo que- perfecto, pero el asunto es qué hacemos ahora, De acuerdo. porque mañana la fiscalía otra vez no va a atender, Va a estar otra igual. vez vamos a ir a buscar a los fiscales de prevención, no podemos atender, a la fiscalía de turno, no, en este momento estamos bloqueados, están todos golpeados con el choque institucional que evidentemente vivimos. Entonces, Bueno. ahí es donde yo creo que la Junta de Fiscales Supremos tiene que tomar el mando como cabeza de la institución. Hay que buscar una salida institucional, pero lo que Exacto. no podemos obviar es que este es un asalto de huestes mafiosas y criminales, procriminales, que están capturando el Estado peruano. Esto tiene su epicentro, lo he sostenido todo el tiempo desde el Congreso de la República. Cuando se frustró el golpe del señor Pedro Castillo, no nos dimos cuenta que en ese momento el Congreso inició un golpe, un propio golpe. Y lo que ha ocurrido en el Ministerio Público en las últimas horas es parte de ese golpe. Yo creo que hay derecho a defenderse y que la ciudadanía tiene que salir a reclamar, porque si seguimos en este plan, ni siquiera vamos a poder tener elecciones limpias. Bueno, ahí sí le digo que, y me preocupa, pero hay muchísima desconexión ciudadana por lo que está pasando. Y claro, y hay temas
que calan a la ciudadanía, como lo que decía, ¿no? Temas menores, temas de delitos que se están cometiendo que no pueden ser atendidos por fiscales, que sí, deberían despertar un poco más ese interés de la gente para salir y exigir que esa situación se arregle ya. Sí, pero ¿no? eso no es un problema del Ministerio Público, ¿no? Un Congreso que ha legislado a favor de la criminalidad todo ese tiempo. De acuerdo. ¿No es cierto? Este problema no lo ha creado la señora fiscal de la Nación, no. Una junta que yo creo que ha nacido ya mal, ¿no? Con defecto de fábrica. Esto ha sido una junta que no fue seleccionada adecuadamente. Veamos la trayectoria personal de cada uno de sus miembros. Por eso digo, rescato al doctor Tábara, pero ¿quién ha sido el señor Ríos Patio? ¿No? ¿Quién es la otra señora que estuvo en la mesa directiva de Merino y que representaba al Podemos, un partido que a mi juicio ya nació también con pecado original, porque viene del delito? Entonces, por Dios, lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a la captura del poder en el Perú y al derrocamiento de la institucionalidad democrática. Yo valoro y aprecio a quienes la defienden y a quienes se defienden para defendernos. Y creo que no hay que cerrar los ojos ni creer que este es un problema meramente jurídico. No, muy bien. Gracias, doctor Albán. Gracias también, doctora Chang, a los dos por ese interesante y alturado debate que hemos tenido, que sin duda recoge un poco la situación de lo que está pasando en el Ministerio Público y ojalá que la situación se pueda resolver por el bien del país.